Vamos a ir a la palabra a Judas, no el que se ahorcó, sino el que nos ha dejado 25 versículos, que no los vamos a leer todos, pero nos ha dejado 25 versículos, un capítulo muy, muy hermoso y que expresa mucho, por cierto. En tan solo 25 versículos expresa muchísimo. Y además repasa algunos de los momentos de la historia bíblica cuando hombres a causa de su desobediencia perecieron. Como estaba diciendo, en Judas, en esta pequeña epístola, está haciendo una defensa para que podamos darnos cuenta de aquellas personas que dicen que son o dicen ser, pero en realidad no son aquello que dicen ser. Y este es el tema principal, de esta epístola, los impostores. Y también habla de un pseudo-cristianismo. Aquellas personas que usando el nombre de Dios o usando incluso el nombre de ser cristiano, lo único que hacen es vivir una vida de condenación, y no solamente ellos, sino que arrastran también a otros para que les sigan, personas ignorantes, personas que son ingenuos y que por circunstancias X pues se dejan arrastrar. Y al final pues son arrastrados también por este tipo de personas. Y para ser una carta tan corta, hermanos, tiene un fuerte énfasis en tener cuidado con este tipo de personas. Judas habla directamente y sin tapujos también, trayendo a la memoria de aquellas historias que son personajes que ya también los tenemos muy familiarizados. Esta palabra hay que pararse para decirla, familiarizados, porque si no, no sale. Como Caín, dice en el mismo capítulo, habla de Caín, que fue un hombre que envidió a su hermano. Habla de Balaán, que por cierto, si os acordáis, en una escuela bíblica hemos estado hablando, en una escuela dominical hemos estado hablando de él, que por dinero procuró maldecir al pueblo de Israel y Dios lo tornó en bendición. También habla de Coré, de esa rebelión que tuvo contra Moisés y contra Aarón. Habla de Sodoma y Gomorra, habla de los ángeles caídos. Así que fijaos, en tan poquitos versículos hay mucha, como se suele decir, mucha tela que cortar. Hay mucho en lo que habría que analizar, que por supuesto es muy intensa esta carta para aquel que la quiera estudiar, porque te lleva a lugares de la Escritura que también los conoces y te va a estar llevando, y algunos lugares incluso son extrabíblicos, pero que eso no significa que no sean interesantes para que los podamos también analizar. Así que vamos a leer capítulo 1, el único capítulo que hay. Leemos desde el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí nos vamos a quedar. Hasta aquí vamos a estar leyendo esta mañana. En el primer versículo ya podemos destacar algo importante. Vamos a estar hoy solamente con estos 3 versículos y vamos a intentar desglosarlos, analizarlos un poquito, ¿vale? Para que comprendamos algo más. Pero en el primer versículo vemos algo importante, y es que Judas, él mismo, se llama siervo de Jesucristo y hace algo más importante aquí, y es que añade a otro personaje, y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esto es importante porque ya la historia está hablando y está diciendo claro que este personaje, aún no siendo un apóstol, porque Judas no era un apóstol, tampoco Jacobo era un apóstol, pero era alguien importante y prominente en la iglesia, y además de todo eso era medio hermano del Señor Jesucristo. Por lo tanto, está diciendo algo importante. Judas, soy hermano o medio hermano
del Señor Jesucristo. Y para que lo aceptaran, o no sé por qué exactamente, pero él se apoya en su otro hermano, ¿no? Soy siervo de Jesucristo, pero que sepáis también que aquí también en la carne hay allá en Jerusalén, o había allá en Jerusalén, un prominente pastor, porque ya sería pastor de Jerusalén, que era Jacobo o Santiago. Y él tiene, bueno, no sé exactamente por qué hace todo este énfasis, pero puede ser que sea para que él sea reconocido y que esta carta sea recibida y sea recibida a bien. Esto es importante por lo menos que lo estemos acotando aquí. Pero vamos a estar analizando el versículo 3. Y no sé si os acordáis también, pero en una de las predicaciones pasadas hablamos también de esta palabra, amados. Yo deseo que seáis prosperados, ¿no? Estuvimos hablando de otra predicación y aquí dice otro tipo de cosa, pero también utiliza esta palabra amados, que a mí ya me está llamando mucho la atención, porque yo no es algo que yo use mucho. Yo, por ejemplo, puedo hablar contigo y decirte, hermano, Dios te bendiga, o no lo sé, o podemos tener un trato quizá más, no lo sé, más personal, pero conozco a personas que llaman así, ¿qué tal, amado? ¿No? Y yo eso, la verdad que me choca, y quizá me choca más a mí y a otras personas no, pero lo entiendo, ¿no? Porque es una buena manera de comenzar, por lo menos aquí, en el versículo 3 que estamos leyendo, una buena manera de comenzar la carta, y porque es uno de los deseos, creo yo, más bonitos e importantes de cómo describir a nuestro hermano, porque cuando tú estás diciendo amado, yo creo que no solamente es lo que yo siento por ti. Si yo ahora digo, Koldo, amado, yo podría decir algo más, amado del Señor, que es lo que yo creo que realmente ocurre aquí. Cuando Judas está diciendo amado, yo pienso que este calificativo es en base al amor que Dios tiene sobre esa persona. Amados, ¿amados de quién? Amados de Dios, amados del Señor. Yo te amo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana y te amo, pero estoy expresando algo más profundo, por lo menos esta es mi forma de verlo. Estoy expresando que eres amado de Dios. Eres alguien importante porque Dios te ama, no solamente porque yo te lo esté diciendo o porque yo te ame. Todo lo contrario. Estamos reconociendo que el hermano es amado de Dios. Y si somos amados de Dios, ¿qué podemos esperar de nuestro Dios? ¿Verdad? En Lucas 11, del 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Fijaos, yo creo que un padre en su sano juicio, aquí hay padres y madres, en su sano juicio nunca haría este daño a un hijo, ¿verdad? Nunca haríamos nada de esto. Pero la idea es que hay alguien mayor que nuestro Padre terrenal, hay alguien mucho mayor que nuestro Padre terrenal que nos ha cuidado, nos ha mimado, nos ha dado lo mejor que Él ha podido, quizá con sus limitaciones, sea como sea, cada uno conoce, ¿verdad?, a su padre y a su madre, pero la idea es que hay alguien que nos ama de una manera tan especial como que Él ha sido el que nos ha creado. O sea, nos ama con el amor del que te creó, que no es lo mismo que el que te engendró. El que te creó te ama de una manera, yo creo que mucho más especial, porque Él es el dador de tu vida, el que te ha dado el soplo, ¿verdad? Y además también dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces. Hermanos, el amor del Señor no cambia. El amor de Dios no cambia. Y el ejemplo que está citando aquí Santiago es que el universo, así sea lo creado por Dios, el sol, la luna, las estrellas, todo, absolutamente todo, varía y cambia. Y puede ser que en un momento determinado tengamos sombra en este lugar y en este otro lugar no tengamos sombra. Se esconde el sol por allá y por allá sale la luna. Por allá vemos las estrellas. Sea como sea, no hay sombra ni duda de variación en el Señor.
así todo lo creado, absolutamente hasta tu padre y mi madre, ha tenido variación en la vida. Y eso es lo que está diciendo, que nuestro Dios no tiene ni esto, ni un ápice de sombra de variación. Y como bien digo, toda esta tierra tiene variación, todo, absolutamente todo lo creado, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Ahora, si Dios ha dado a su Hijo unigénito y murió por tus pecados, por mis pecados, y dijo que te ama y que Él te salva, ¿tú crees que eso va a cambiar? ¿Tú crees que eso va a variar en Él? Porque tú puedes ser cambiante, pero ¿tú crees que eso va a cambiar en Él? No. Y esto es importante porque aquí en este versículo de Santiago está hablando de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, no se mueve, no cambia, no varía absolutamente para nada. Este es uno de los atributos tremendos de Dios y que nosotros, como sus hijos, nos mantiene firmes. Y yo veo que Judas, al empezar esto, porque la carta, como estamos bien, como hemos dicho bien, tiene mucho tema. Yo creo que es importante más adelante, incluso creo que 2 o 3 veces más, les vuelvo a decir amados. O sea, que sepáis que vosotros sois amados de Dios. Aquellos que le amáis, aquellos que le servís, sois amados de Dios. Pero ahora va a continuar y dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Y aquí habla de algo también que es importante porque hace referencia a algo actual del momento, que estamos bien diciendo, de la carta. Y es que hay un apremio debido a que todo lo que va a decir Judas tiene que ver con la vida personal de todos aquellos que se están reuniendo con personas que dicen ser, como bien estoy diciendo, pero no son, sino que son impostores. Entonces le dice, por el apremio que tenía, porque realmente hay personas que son falsos maestros y que traen falsas doctrinas. Judas, entonces, aquí dice que quería escribir algo relacionado con la salvación, algo relacionado con esa común salvación que después vamos a tratar un poco. Y quería hablar con los hermanos de todo eso, pero podrían ser, no sé, temas cristianos del día a día. Cuando uno quiere hablar de una común salvación, habla de temas cristianos, pues como los deberes cristianos que dice Pablo en Romanos 13, ¿verdad? Allá en Romanos 13 habla de varios deberes cristianos que tienen que ver con la moral, con el comportamiento, ¿verdad? Con el perdón, con tantas y tantas cosas que tiene que ver con cómo va a vivir un creyente, cómo debe vivir un creyente que es salvo, aquella persona que ama al Señor y que dice que es salvo, cómo va a vivir, cómo piensa, cuál es su diligencia, qué tipo de persona es, si es que es creyente. Esas son algunas de las cosas que a lo mejor, digo yo, puede ser que Judas tuviese en mente decir. Vamos a hablar de temas que concierne a nuestra salvación, a algo que tenemos que practicar. Pero se ha dado cuenta que hay algo que ya hemos dicho que es más importante, que apremia, y es esto. En un tono así un poco más de advertencia todavía, si cabe, Pablo lo dijo de una manera en 2 Timoteo 3:1, cuando le estaba diciendo a Timoteo, le dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos abarcan toda la era de la Iglesia, todo el tiempo de la Iglesia. No solamente aquel tiempo era peligroso, que era la Iglesia incipiente, había comenzado, estaban avanzando, prácticamente cuando se escribió esta carta sería el 70, 80, ya era peligroso, ya había tantas y tantas herejías, pero imagínate en todos los años que ha atravesado la Iglesia, ¿qué podemos esperar hoy? ¿Tú qué puedes esperar hoy? ¿Yo qué puedo esperar hoy? Bueno, lo que tenemos que esperar es que la misericordia de Dios se derrame, pues porque a veces las cosas son tan difíciles que hay gente que se confunde tanto precisamente por tantas y tantas herejías que se levantan. Entonces, hemos dicho que Dios es inmutable en su amor y que somos nosotros amados por el Señor. Y fijaos, la contraposición en este texto, en el texto de 2 Timoteo,
La contraposición es que vendrán personas que son amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo. Y esto es un significado que yo creo que cuando tú vas mirando todo lo que habla, porque podríamos decir que comienza ahí, vendrán personas que son amadores de sí mismo, y después trae toda una lista, pero una lista bien larga, de todo tipo de pecados. Y podríamos decir que este es el comienzo, una persona que se ama a sí mismo. No hace falta quizás ser, digo yo, o igual no pensáis lo mismo, pero no hace falta ser un narcisista para ser alguien amador de sí mismo, ¿verdad? Yo tengo una definición aquí de lo que es narcisismo, y lo voy a leer para que lo podamos entender. Un narcisista es una persona que siente una admiración excesiva por sí misma, por su aspecto físico, por sus dotes o cualidades. Es una persona egocéntrica y orgullosa. Muestra un egoísmo agudo y una desconsideración hacia las necesidades y los sentimientos ajenos. El narcisismo se caracteriza por un sentido grandioso de autoimportancia, falta de empatía por los demás y una necesidad de admiración. ¿Qué os parece? Vaya tela. Bueno, pues todo esto se podría añadir y parafrasear con 2 Timoteo, yo creo que está explicándolo. Lee 2 Timoteo cuando quieras y puede ser, si tú conoces a alguien así, apártate rápido. Sal corriendo, vamos. No, porque es demasiado, ¿no? ¿O te parece mucho una persona así? Yo no sé si te parece mucho, pero yo lo que sé es que si me encuentro con alguien así y concentrado todo solamente en una persona, pues es mucha maldad. Puede ser que lo veamos, ¿verdad? Cada uno tiene un poquito. Y en algún momento creo que cada uno de nosotros también lo tenemos, porque eso puede llegar a ocurrir, pero el narcisismo tal y como es, así tan expresado, es muy fuerte. Pero en este sentido, personas amadores de sí mismo, pues basta, hermanos, con estar buscando su propio bien en detrimento del otro. Yo creo que eso ya sería suficiente. Basta con que pensáramos en que llega a un egoísmo que no tiene límites, desmedido. Pues bueno, yo creo que con eso ya sería bastante, y es una descripción de la era antigua, aquel entonces, bueno, en el primer siglo, pero que ahora en la vida moderna que nosotros vivimos, pues está, yo creo que en un apogeo tremendo, ¿no? Este tipo de cosas. Amadores de sí mismo. Y continúa diciendo el texto: os quería escribir acerca de nuestra común salvación. Bueno, pues aquí Judas no ha podido escribir de eso, de esa común salvación, por lo que decimos, por el apremio de la situación que está viviendo, y sabe que tiene que alertar a los hermanos. Pero nosotros, como él quería escribirlo y no ha podido, pues nosotros, aunque sea, vamos a ir de pasada y vamos a ver qué significa esto de nuestra común salvación. ¿Qué significa esta común salvación? Lo primero es que, hermanos, cuando nosotros somos salvos en Cristo Jesús, somos incorporados al cuerpo de Cristo y al mismo tiempo tenemos una familia de fe, ¿verdad? Esa familia de fe, somos incorporados a una familia que es muy grande. Hoy está compuesta de los miembros que hoy estamos en este lugar, aquellos que somos hijos de Dios y creyentes, y hemos sido incorporados a esta familia. Pero la palabra común no significa de poco valor. Esto ya se ve en el texto, que no es poco valor, sino de asociación, ¿verdad? Es una asociación que tengo con alguien más, algo común, algo que me llama a unirme con personas que tienen, pues, el mismo deseo que yo, adorar a Dios. Hay algunos pasajes, como Hechos 10, del 13 al 15, si queréis lo podemos mirar, aunque es muy conocido. Hechos 10, que aquí sí que habla cuando Pedro, Hechos 10, del 13 al 15,
cuando el Señor le dice a Pedro en el versículo 13, y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí vemos algo importante, y es que aquí sí que hace referencia, Pedro está diciendo, nada común o inmundo comí, porque era algo que no es bueno para mí, porque yo nunca he hecho este tipo de rituales, que él ya sabe qué tipo de rituales son, y aquí sí se está haciendo referencia a prácticas profanas y que eran comunes y que eran inmundas, precisamente en los gentiles, en aquellos que hacían cosas que no tenían nada que ver con el Señor. Entonces, hay cosas comunes entre los paganos y que ellos las hacen. Hasta el día de hoy nosotros sabemos que hay gente que se reúne para hacer cosas comunes y que son inmundas y que no agradan a Dios, pero también hay algo que nosotros hacemos común, que es muy elevado, y es adorar al Señor Jesucristo. O sea, cuando nosotros vemos que hay gente que se reúne, qué sé yo, para hacer un botellón, eso es común entre ellos, ¿no? Pues eso no agrada al Señor, ¿verdad? Pero también nosotros podemos hacer algo que para nosotros parece que es del día a día, que es común, pero no es simplemente en esa palabra tan baja que algunos le podrían dar, sino todo lo contrario, es muy elevado porque le estamos dando la gloria al Señor. ¿Amén? Esto es importante, no es algo que nosotros le vayamos a quitar valor, todo lo contrario, le vamos a dar el valor que tiene. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado. Él ha hecho de nosotros algo que nadie pudo hacer. Fijaos, la palabra salvación tiene que ver con liberación. O sea, nuestra común liberación. ¿Qué tenemos en común nosotros? Pues que todos hemos sido liberados del pecado y de la maldad. Nuestra común liberación. Y tú sabes lo que significa, hermanos. Yo pensaba en esto, ¿sí? Que un montón de hombres y mujeres sean liberados. Si tú piensas, vamos a poner las dos partes, los dos ejemplos. Si vamos a la cárcel peor del mundo, quizá alguno la conocéis, yo no sé, pero la peor del mundo, donde están los peores asesinos, y son liberados, todos así, pum, de golpe. Son todos liberados, pero ellos no han sido ni siquiera rehabilitados, no tienen una buena reinserción a la sociedad. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, aquí ha habido algún caso, ¿no?, de un artículo que se levantó y empezaron a liberar a gente, ¿no? A liberar a violadores, a liberar a un montón de gente. ¿Qué ocurría? Pues que todos estaban así ya, con los ojos abiertos, diciendo, ya va a venir este para la tierra mía, el otro va a ir para el pueblo, el otro. Estaban asustados. Si todo ese tipo de gente que no ha sido transformada llega a sus lugares, a donde sea, a sus ciudades, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mucha maldad, seguramente. Son personas que no han sido cambiadas. Ahora, si cogemos personas, estas mismas personas, han sido transformadas por el amor de Dios, han sido cambiadas por el Espíritu Santo y son todos liberados de golpe, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a salir allá donde vayan, allá donde estén, a adorar a Dios, lo cual es mucho mejor. Es algo más beneficioso para todo aquel que esté alrededor de él, ¿verdad? Y esa común liberación es la que nosotros tenemos. Fijaos que, ¿os acordáis, por ejemplo, del pueblo de Israel cuando fue liberado? Y fue liberado y salió de Egipto, ¿para qué? Dijo, deja salir a mi pueblo. Allá en Éxodo 8:1, el Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Todos aquellos que iban a salir para adorar al Señor. Conocemos la historia, lo cual sabemos también de las vidas, los que caían, los que todo eso lo entendemos. Pero lo que está diciendo el Señor es, mi pueblo tiene que adorarle. Y deja que salga mi pueblo a adorarle. Entonces, yo digo,
La diferencia es que hay gente que tiene tantas cosas malas en común, hermano. Tantas cosas malas en común, que allá donde vayan van a hacer tanto daño. Y lo van a hacer, lo hacen, es la verdad. Pero los hijos de Dios también tenemos tantas, hermano, pero tantas cosas en común que cuando las practicamos, pues la sociedad es bendecida. Amén. Tenemos muchas cosas en común que si las practicamos de verdad, con amor, con respeto, ¿verdad? Haciéndolo todo bien, la gente va a ser muy bendecida. Salimos a las calles, evangelizamos, hacemos de todo aquello que puede ser de bendición. Y cuando sale el pueblo a adorar fuera de Egipto, que lo manda el Señor, aquí vemos una adoración colectiva, ¿no? Nosotros comprendemos que tenemos una adoración individual, donde tú puedes adorar al Señor, tú adoras al Señor individualmente en tu casa, como tú quieras, cuando lees la palabra, cuando estás alabando, cuando estás cantando, o sea, adoras al Señor con tu forma de vivir individualmente, pero hay algo colectivo que es lo que estamos hablando. Tú puedes adorar de esta forma, de una manera colectiva, porque el propósito es que a una, como dice también la palabra, a un solo hombre podamos darle la gloria al Señor. Yo creo que esa es una manera de que cuando habla el Señor que somos un cuerpo, fijaos, es como que fuese solo uno, pero somos muchos los que estamos adorando al Señor. Pues esta común salvación hace que queramos estar unidos, hermanos, para adorar al Señor, porque tenemos tanto en común, o por lo menos vamos hacia tener cosas que cada vez son en común y que puede ser que por nuestras formas de vidas que tengamos, pues tenemos que ir adaptándonos, pero hay algo en común, que es la salvación y la liberación en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Y cuando tú llegas para adorar en común, para adorar en comunidad aquí, pues no solamente levantar las manos, no solamente cuando está la alabanza o cuando escuchas la predicación, sino que adorar en comunión también significa ayudar al hermano caído. Que cuando tú vienes para adorar al Señor, hay momentos de refrigerio para el otro, porque puede ser que tú estés ahí ayudándole de cualquiera de las maneras que sea. Edificas a la iglesia. Eso es adorar al Señor. Edificar a la iglesia. Esto es común en los creyentes, debería serlo, común entre los creyentes, poder estar unos por el otro. Cuando yo me duelo por el daño del otro y por el sufrimiento, cuando también me alegro por las victorias, ¿verdad? Y por todo me gozo, ¿no? Porque en sí son del otro, pero son mías. Y esto a veces es muy idílico, ¿no? Pero es la realidad, porque si él es mi hermano, me tengo que gozar por lo que él vive. Yo tengo que alegrarme. Y entonces su victoria tiene que ser la mía, porque la iglesia es bendecida. Cuando alguien está viviendo una vida en victoria, como se suele decir, cuando él está pasando situaciones buenas y gloria al Señor, pues yo me tengo que gozar por eso, ¿no? Es una realidad también. Así que bueno, este era un pequeño repaso cuando hablamos de la salvación en común, que por supuesto se puede hablar de mucho más. Pero volvemos a Judas y continuamos con el versículo 3. Él está hablando de que quería escribir acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Esta es la otra parte que podemos hablar un momento, exhortándoos, animando, alentando, avisando. Pero además esta palabra también tiene otras cosas que diría yo más profundas, y es implorando, invocando. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tanto ruego, no? Judas, ¿por qué les ruegas tanto a los hermanos, no? Será porque les ama, ¿no? Será porque tiene preocupación por los hermanos. Y yo digo, una exhortación, ¿es amor o no es amor? Ahora, tú tienes que ver qué significa la palabra exhortar. La palabra exhortar, hemos dicho animando, alentando, avisando, lo cual no significa que sea siempre sino simplemente te está diciendo cuidado, ¿no? Pero eso es exhortar. Entonces, es amor cuando alguien me exhorta porque me está avisando de lo que pueda venir.
Y además tenemos algo importante, la palabra paracleto, vosotros ya la entendéis, paracleto, que es una palabra griega, y esa palabra es uno que está al lado de, uno que tengo al lado que me está ayudando, ¿verdad? Y esa palabra incluso es nombrada para el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquel que está a nuestro lado, el paracleto, dice la palabra, aquel que viene a ayudarnos en nuestras luchas y en nuestras tribulaciones. Pero la palabra exhortar también tiene otra raíz y es también paraclesis. Y lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de exhortar, lo mismo que antes. Instar, alentar, darle gozo, consolarlo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por eso cuando alguien nos exhorta, se supone, nos exhorta, se supone que no será una exhortación gratuita, sino que será alguien que se va a involucrar contigo. O sea, cuando alguien te exhorta, es alguien que va a estar cerca, a tu lado, alguien que te va a decir, mira, esto no lo hagas, pero además te voy a decir cómo no lo hagas. Oye, no vayas por aquí, pero además yo te digo, no vayas por aquí, vente por acá. ¿Me entiendes? Es alguien que va a estar a tu lado, no es algo gratuito. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, que es el que más nos exhorta y que está siempre trabajando en nuestra vida, dice, no vayas por aquí y él se va por allá? ¿A qué no hace eso? El Espíritu Santo continuamente nos guía y dice, vamos por acá. Y él me coge de la mano. Esto ya sabéis que es una manera de hablar, pero voy con él de la mano porque me está guiando. Él es el que me guía, él no me va a dejar. Entonces, esta palabra, exhortar, viene de la raíz también de aquel que va a estar guiándote de la mano, no te va a dejar. Y aquí Judas les exhorta, y claro, con la propia carta, creo yo, es una forma de guiarles ya y de darles la mano. Esta propia carta les está diciendo para aquí, para allá, para acá, para acá. Si lo hacéis, seguramente os va a ir bien, ¿no? Entonces, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía. Fijaos, Juan 14, del 16 al 17, un texto que ya lo conocéis bastante. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, dos cosas importantes aquí, mora con vosotros y estará en vosotros. Mora y estará. Ahora, ¿de qué manera moraba el Espíritu Santo con los apóstoles? En aquel tiempo, ¿de qué manera estaba morando el Espíritu Santo? Pues en Jesús, con la presencia de Cristo en ellos. O sea, Cristo estaba con ellos. De esta manera moraba el Espíritu, mora con vosotros, está hablando Jesús de él mismo, y estará. ¿Y de qué manera estaba con los apóstoles y ahora está con nosotros? Pues desde el momento que Jesús se fue y dijo, yo rogaré al Padre y os enviará a otro consolador, el Espíritu Santo, aquel que estará. Ese no se ha ido. El Espíritu Santo está en nosotros desde el momento que creíste. Amén. En el momento que entregaste tu vida a Cristo, que Él hizo ese cambio en tu corazón, que Él te transformó, el Espíritu Santo está contigo. Estará en vosotros. Y si quieres pensar lo que era mejor, que morara o que estuviese. Bueno, en aquel tiempo Jesús estaba en ese tiempo y debía ser algo tremendo, estar con Jesús. Pero en el momento que se fue, ahora el Espíritu de Cristo está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Yo no estuve en aquel tiempo, pero este tiempo te lo puedes gozar mucho porque está contigo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en ti. Así que cuando Jesús se fue y lo mandó, ¿qué es lo que hizo? Mandó al Espíritu Santo y llenó a todos los apóstoles y todos aquellos también que hoy creemos en Cristo también somos llenos y ahora somos guiados y exhortados por el Espíritu Santo. Entonces Judas está exhortando a que sean valientes en su fe, que ellos sean valientes, que amen al Señor. Y esta es la otra parte ya del versículo, que es cuando dice, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Que contendáis ardientemente por la fe. Esta palabra la voy a ver si la puedo nombrar porque esta es difícil.
que está en griego, ¿ves? Epagonizomai. ¿Alguien se ha enterado? Sí, ¿no? Ah, mira, Coldo dice, sí se ha enterado. Lo ha escuchado. Bueno, pues solamente la nombro porque tiene un parecido muy grande y de hecho es raíz y deriva de la palabra agonía. Es que la voy a volver a decir. Epagonizomai, agonía. Y quiere decir algo así, por lo menos, algo parecido a estar agonizando, luchar con agonía o tener un tiempo de agonía tan grande y de lucha. Y ahora yo digo, ¿nosotros debemos defender la fe así? Por lo menos yo creo, por lo menos que tenemos que defender la fe de esa manera en dos cosas importantes. Dos cosas importantes. La primera, en lo que concierne a mi persona, en lo que concierne a lo que yo voy a recibir de ataques del enemigo. Entonces yo tengo que defender. ¿Qué significa? Judas está diciendo que hay falsas doctrinas, falsos maestros. Entonces yo, ¿qué debo hacer? Pues lo primero que debo hacer es estar posicionado bien claro con lo que creo. Primero yo. En esto debo luchar con agonía, si hace falta, en saber qué es lo que yo creo, porque el enemigo me va a estar atacando a mí primero. Va a estar yendo a por mis creencias, a por mi fe, que es lo que yo he creído en Cristo. Entonces, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que esto es lo que estaba ocurriendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Wow, esto es tremendo porque cuántas maneras hay para engañar, ¿eh? Y cuánto se ve, ¿eh? Y que la gente cae. Y tú, si no estás bien claro en lo que has creído, pues tú también puedes caer. Y puedes caer en errores. Si eres un hijo de Dios, caerás en algún error, pero si eres un hijo de Dios, rápidamente te puedes reconducir. Bueno, uno tiene que orar en eso, porque realmente tú tienes que saber en qué crees. Hay puntos, podríamos decir, importantísimos, cardinales, que no se deben obviar y dejar por allá, ¿verdad? Decir, bueno, esto no pasa nada si caigo en esto. No, hay cosas, pues, que Jesús es Dios, la Trinidad, ciertas cosas que son estandartes en nuestra vida, ¿verdad? Pero hay otras cosas que a veces tú te dejas y tienes que tener cuidado. Este es lo primero. Pero en lo segundo es, en lo que concierne a los demás, debo levantar el nombre de Dios en alto. O sea, primero en mí y después en los demás. ¿Y por qué? Bueno, yo sé que el Señor se defiende solo. Eso lo sabemos todos. Y es absurdo pensar que yo puedo defender a Dios. Yo. ¿No? O tú. ¿Podemos defender a Dios nosotros? Bueno, es, no sé, algo muy, muy extraño. Pero por causa de los que se pierden y son confundidos, pues eso sí, debemos poner en alto el nombre del Señor. Por causa de aquellos que, fijaos, son personas que necesitan defensa. Y sí, necesitan defensa porque son ignorantes, no tienen sabiduría, están perdidos, no saben el camino. O sea, si no les amanece, como dice la palabra, que además es Dios como llama muchas veces de esta forma, yo no sé cómo a ti te llamó, pero a mí, por ejemplo, ya empezó de alguna manera a trabajar en mi corazón hasta que el Evangelio vino a mi casa, pero yo ya sentía algo fuerte. Ojalá muchos vengan de esa forma para que después el Evangelio entre de lleno a sus corazones. Pero si no les amanece, nosotros debemos predicar la palabra del Señor y levantar el nombre del Señor en alto en todo lo que hagamos, en todos aquellos que no lo conocen y que son ignorantes. Por supuesto, ellos están en pecado, están tan muertos, tan perdidos, que no se van a acercar a Dios. Lo que van a hacer es apartarse cada vez más. En esto es que yo debo levantar el nombre de Dios en alto. Debo luchar ardientemente, en ese sentido, por mi vida, pero luego también por aquellos que están ciegos, por aquellos que en oración, en tiempo de búsqueda, en tiempo de predicación, en tiempo de consejería, en lo que sea, Dios te da la oportunidad.
De esa manera es que nosotros debemos hacerlo. Dios ha puesto a su iglesia para que sea una antorcha. Amén. Para que sea una antorcha. Y por último tenemos la última parte del versículo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que tenemos, hermanos, nos ha hecho santos, esa fe, porque es la fe en Cristo Jesús, la cual nos santifica. Es Él el que nos ha apartado, nos ha hecho santos. Nos ha hecho santos delante del Padre, no que seamos santos aquí. Aquí vamos hacia la santificación, eso es algo que nosotros ya conocemos, pero es Dios quien nos mira conforme a lo que ahora ve, no a lo que fuimos. Si fuese a lo que fuimos, pues seguramente tú y yo estaríamos muertos ya, ¿verdad? Pero es en lo que ve ahora. Y no te mira, si tú eres un hijo de Dios, no te mira así, ¿verdad? Con el, ¿cómo se dice? Con el ceño fruncido, ¿no? No te mira así. Oye, he visto lo malo que eres y vas a pagar duro, vas a pagar, bueno, sí, hemos sido muy malos, pero Él sabe que podemos llegar a ser más malos y por eso es que envía a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Porque uno puede caer, pero que muy bajo. Y sin embargo, esta fe nos ha dado a nosotros, a los santos. Y nos detenemos un poco en la palabra santo. Tampoco es que lo vaya a exponer todo así, pero me encanta este hecho de que dice una fe dada a los santos, porque es lo que somos delante del Señor. Es un hecho que somos santos, aquellos que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. No busques la santidad, hermano, fuera de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque será solamente mero perfeccionamiento humano. O sea, si tú fuera de Cristo intentas hacer algo por tus esfuerzos, vas a intentar ser perfecto humanamente, lo cual eso al final perece. No sirve para nada. Pero si reconoces lo vil que eres y lo pecador, Él te exalta y te pondrá en lugares que solo un hijo de Dios puede estar. Solo un hijo de Dios. Hebreos, que hemos estado teniendo, ¿verdad?, esta serie tan hermosa, que la hemos acabado recientemente, dice algo también que corrobora este pasaje, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la perfección no es en nosotros que nos ha hecho perfectos, sino que la salvación es perfecta porque no va a cambiar, como antes hemos dicho. Es perfecta, está terminada, está acabada. O sea, realmente el perfecto es Dios. Y como Él es perfecto, no va a cambiar lo que piensa de nosotros, de aquellos que le amamos. Nos ha hecho santos. Entonces esto asegura, hermanos, que cuando estaba leyendo, cuando Judas les está hablando, yo digo que para los hermanos que están leyendo esta carta, pues les está dando seguridad, porque todo lo que va a ir la carta, pues es bastante dura, pero para los hermanos les va a dar seguridad, les va a decir, bueno, esa fe vosotros la tenéis y os la ha dado el Señor una vez, tranquilos, no penséis que os podéis perder, no penséis que ahora vais a acabar en un error tal que perdéis vuestra alma. Si amáis al Señor, vais a saber discernir lo bueno de lo malo. Si estáis cerca del Señor, vais a saber discernir lo verdadero de lo falso. Entonces, les está dando más bien, en mi forma de ver, como todo para que entiendan que la carta es dura, pero que aquellos que están en Cristo Jesús van a permanecer con Él. Y esta es la gran diferencia que está tratando Judas con aquellos que parecen ser hermanos, pero no lo son. No. Y es que finalmente esos falsos maestros pues irán a la condenación eterna. ¿Qué dice el siguiente versículo de Judas? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Termino, hermanos, con el versículo 20 y 21 de Judas, para ya poder concluir. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Vosotros, los que creéis, los que estáis firmes, aquellos que nos vais a dejar llevar por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, por aquellos que van trayendo mentiras, aquellos que traen apariencia de hermanos, pero no son. Vosotros esperar al Señor porque vais a tener vida eterna. Amén. Vamos a orar. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tan bueno, Señor, y es tan rica tu palabra y nos hace tanto bien, Señor, a nuestros corazones. Nos cambia, nos transforma, nos anima, nos levanta. También nos da directrices, nos exhorta, Señor. Nos hace ver qué grande es ser un hijo tuyo, Señor. Esa salvación tan hermosa que tú nos has regalado. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que cada día, Señor, nos hagas, Señor, más parecidos a ti, para que podamos comprender, Señor, qué amor tan grande que tú tienes, Señor. Cuánto, Señor, nos amas. Cuánto has dado, Señor, que aún sin comprenderlo del todo, esa sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz, Señor, ha sido para nosotros, para nuestra liberación, para nuestra salvación, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, edifica tu iglesia, Señor, con esta palabra que hoy hemos compartido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.